Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase de concreto. Solo voy a salir de este apunte que no es el de la clase. Muy bien, creo que todavía no habíamos resuelto la cuestión aquí de los estribos de corte. Sí habíamos hablado de los estribos, los eslabones que resisten corte, pero creo que no habíamos hecho estos ejemplos. Inge, Sí, buenas noches. buenas noches, Inge. Sí, oigamos. Fíjese que tengo una duda. Oigamos. Digamos que en la hoja de Excel, usted para calcular el acero en los bastones, usted toma el acero por flexión y se lo resta al acero de la cama, ya sea superior o inferior, ¿verdad? Bueno, si quieren revisemos eso ahorita de la hoja. Está bien, un momentito. Pero digamos que esa no es mi duda. Entonces, ¿cuál es la duda? Oigamos. Digamos que supongo que ya después de haber calculado los aceros ya se empieza a buscar números de varillas que digamos den aproximadamente el acero que se calculó, ¿verdad? Así es. Sí. En la Ya, primera pero parte del apéndice. Recuerden esas clases. Por ejemplo, bueno, si quieren solo veamos rápidamente si eso le ayuda. Recuérdense que, por ejemplo, aquí, en la hojita esta, estoy trabajando por eliminación, o estoy buscando los valores máximos. El acero mínimo no hay problema, es cualquiera de estos, es igual si tienen la página, ¿sí? Si tienen la hojita de Excel. Acero negativo, tengo aquí dos aceros negativos, de estos dos pequeños voy a tomar el mayor, pero la tercera parte. Vea que aquí tengo, voy a buscar, digamos, la función max, valor máximo entre este, y del valor máximo voy a tomar aquí la tercera parte. Eso es lo que hace la hoja esta. Cama inferior, el acero mínimo es el mismo, y aquí va a ser de los dos aceros negativos por la función max, voy a tomar el máximo de estos dos dividido 2. Para acero positivo solo tengo uno, no hay problema. Entonces, mire, cama superior, ya voy a buscar de estos otra vez función max, cuál es el máximo de estos dos. Por ejemplo, ¿verdad? Igual tengo acá. Vamos a ver por acá, ¿dónde lo tengo en su momento? Creo que tengo un pequeño problema por aquí, creo que ya estoy perdido para variar. Bueno, creo que aquí tengo los dos valores. Sí, aquí tengo los dos valores en esta hoja. Bueno, esta es una hoja viejita. No, esta es una hoja diferente, perdone. No es la que tengo con usted. Bueno, aquí todavía tenía los valores, no había hecho la función max. Muy bien. Entonces, ya que tengo el mayor de estos, de todo esto, para la cama superior, el mayor de todo esto para la cama inferior, se recuerda que los bastones es el acero de flexión, este de acá, este acero de flexión, menos la cama superior, es donde tenemos el punto 79, ¿sí? Y este de acá, pues no es más que la cama, el acero por flexión negativa, derecha, ¿sí? De estas dos raíces, la más pequeña, dividido la cama superior y estoy aquí. Ahora, con lo que estoy entendiendo, lo que hay que buscar, por ejemplo, tengo aquí 4.36, por ejemplo, que tomara este valor de 4.36. Lo voy a anotar. Centímetro cuadrado para el bastón negativo izquierdo. Entonces, lo que se necesita es esta tabla de acá. Y
proponga, digamos, por ejemplo, combinaciones con número 3, número 4, aquí tiene las secciones, para llegar al 4.36, ¿sí? Por ejemplo, si quiere alguien, hágame alguna propuesta con esto, alguna idea. Algunos de ustedes ya tienen mucha práctica, ayúdenme aquí para ayudar a la duda del compañero, por favor. Inge, ¿Sí? ¿Oigamos? Inge, sí, eso lo entiendo, ¿verdad? Pero, digamos, mi verdadera duda era que cuando usted lo realizaba a mano, lo realizaba de una manera diferente, porque, digamos, que usted calculaba, supongamos, la cámara superior, y, digamos, luego tomaba en cuenta ya el número de las varillas. Supongamos que en la cámara superior quedó de 5 centímetros cuadrados. Sí. Entonces usted buscaba números de varillas que dieran aproximadamente eso, y luego lo restaba para hallar los bastones. Perfecto. Luego de eso volvía a buscar números de varillas, digamos, pero yo digo que así cambia, digamos, como está en Excel. Está bien, tiene usted razón. Mire, aquí dos posibilidades. Dos posibilidades. Y tiene usted razón con lo que está diciendo ahí. No es lo mismo, tiene razón. Entre líneas, y sí hay que hacer la aclaración, y esto va para toda la clase. Usted decide si la cama superior y la cama inferior propone de una vez el acero y corrige este valor para los bastones, que fue lo que hice a mano, o si deja estos valores y de una vez propone la cantidad de acero, aunque va a ser un poquito más. Dos alternativas para hacer el cálculo de acero. Una, calcule las varillas, como dice aquí el compañero, tiene toda la razón, las varillas que estén cercano a esto un poquito más. Y esos valores, diríamos, verdaderos que va a dejar usted, es lo que va a restar para los bastones, ¿sí? Si quiere lo hace así, pero usted me lo va a explicar. Si lo quiere así. Si no, tome de una vez estos valores y de una vez proponga la cantidad de acero. Si esa es su postura, vale la pena que usted me lo diga también. No sé si eso le ayuda a la pregunta. Sí, gracias. La verdad esa era mi duda. Está bien, muy bien, Brian Alexander, por lo que leo ahí. Está bien, y tiene usted razón porque sí hay diferencia de criterios. Entonces, miren, cuando estén diseñando, saquemos una lección sobre esta duda, vale la pena. Cuando estén diseñando y hagan sus memorias o por ejemplo con su servidor a la hora de hacer sus tareas, de hacer examen y todo, indiquen su postura para calcular la cantidad de acero. Si primero va a calcular el acero de cama superior e inferior, hace el ajuste ahí y eso es lo que resta los bastones. O si en su momento con su hoja de cálculo de una vez calcula aquí la cantidad de acero, siempre hay que hacer algún chequeo para ver que no aparezca un número ahí que esté fuera de lugar. Eso también es cierto, por favor. Entonces lo único que demanda un poco de esto es de atención, cosa que obviamente tiene Brian Alexander ahí porque se dio cuenta de esa diferencia. Y tiene razón, tiene usted razón. Entonces esto, comentario por favor para toda la clase sobre esa observación puntual. No sé, algo más con eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra duda que sale con eso? Porque es hasta que uno calcula que uno empieza a encontrar, bueno, ¿qué hago aquí, verdad? Por supuesto, pros y contra. Al final, cuando uno ya tiene una propuesta, ya tiene un presupuesto, pues esas revisiones, ¿por qué las puedo hacer? Para ver dónde todavía puedo bajar un poquito el costo. Miren, a la hora de un proyecto ahí entramos a un concepto económico que se llama la elasticidad de los precios. ¿Sí?
¿Qué implica esa cuestión de elasticidad de precios? Vamos a ver si tengo aquí algo con qué ilustrar ese asunto. La cuestión es que podría parecer una pregunta inocente, pero no es tan inocente. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, es como la banda de goma de hule de esta onda. Por ejemplo, uno de ingeniero, es esta mano, uno quiere los precios más altos para tener más ganancia. El comprador, el consumidor, quien le va a comprar el proyecto, quien le va a pagar a usted, él quiere los precios más baratos, ¿sí? Uno de ingeniero está jalando para acá, digamos, quiero más ganancia, para eso trabajo. Y por otro lado, el comprador del proyecto, a quien le va a hacer el proyecto, no, ingeniero, hombre, bajémosle, ¿sí? Ahora, ¿qué es la elasticidad de precio? Es ese estira y encoge. La banda de hule, estas bandas de hule amarillas son los precios. Usted como ingeniero empieza a jalar y el comprador empieza a jalar para el otro lado. El precio se estira. ¿Sí? El precio se estira. La elasticidad de precio es hasta dónde se estira ese precio para que se pueda hacer el negocio. En algún momento el precio se rompe. ¿Qué quiere decir que el precio se rompe? Que no hay contrato. Ah, mire, por ese precio, disculpe, ya no se lo hago, pero mire que, disculpe, no me salen mis costos, mire quién se lo hace porque voy a regalar mi trabajo. Ahí uno de ingeniero reventó el precio. ¿Sí? Ah, el comprador, no, está muy alto ese precio, no, solo tengo tanto de dinero, no puedo hacer más. El comprador reventó el precio ahí. Esa es la elasticidad de los precios, ese estira y encoge, ese regateo para ver hasta dónde llega el precio. Y eso tiene que ver con esto. ¿Sí? Cuando hago esas revisiones un poco más a detalle, me detengo y empiezo a revisar dónde puedo bajar un poquito de costo. Lo hago con el afán de estirar el precio, porque a la larga yo quiero el proyecto, pues, quiero ganar, pues, esa es la idea. Entonces, no es tan inocente la pregunta que acaban de hacer ahí. Y por supuesto eso no está en los libros de concreto. Esa es cuestión, digamos, ya de arte, de hacer negocios. ¿Sí? ¿Algo con eso? ¿Estamos claros con esa idea? ¿Experiencias con eso? Hay muchas. No solo cuestiones de concreto, lo vemos todos los días en el mercado, pues. Ahí vemos a la gente o los que van haciendo ventas, por ejemplo, en la calle, con cepillos, etcétera. Algunos de ellos no solo buenos para hablar, sino que también, digamos, hay que ver cómo en algún momento los precios se estiran y etcétera, ¿verdad? Claro, ese es un arte hasta cierto punto, intuir cuánto está dispuesto a pagar el otro. No deja de ser ciencia porque podríamos hacer un poco de medición económica, econometría, donde tengo los famosos índices de precios, ¿sí? Por dónde va el precio, ¿sí? Esa es la parte de la ciencia. Pero eso no quita que en algún momento es toda esa estadística, por alguna situación, se rompió la estadística, ¿sí? Lo más seguro es que no hay nada seguro. Bueno, no sé, algo con esto, antes de seguir con el documentito de clase.
Muy bien, gracias por la pregunta. Yo me apresuré a responder. Bueno, entonces estábamos por favor con la cuestión del corte. Corte siempre es el que nos interesa en vigas. Algunas recopilaciones de fórmula de corte, de algunas ediciones, a veces ha cambiado esto, a veces cambia esto. Esto lo tengo más para cimentación, solo lo tengo aquí de referencia. Por el momento no me va a interesar mucho. Pero la idea del corte es más o menos esto. Tengo una viga simplemente apoyada, ¿sí? Se generó el diagrama de momentos, aquí tengo mi diagrama de corte. Y el punto es calcular la separación de estribos, la separación S. Perdón, estoy en la página 54 del documento. Página 54, por favor. Y habíamos dicho que estadísticamente la falla de corte está a 45 grados. Aquí la tengo al revés, ¿eh? Lo ideal sería que si esta es mi falla de corte, como vimos en el video, el estribo estuviera a 90 grados alineado con la falla de corte. ¿Por qué? Porque el estribo trabajaría completamente a tensión, ¿sí? Como ponerle una costura a esto, ¿verdad? Voy haciendo una puntada, costura, costura y voy cerrando esto, ¿verdad? Mientras más a 90 grados esté con la fisura, mucho más eficiente. Pero a veces por armado no es tan sencillo hacer esto. Ahora mire, aquí hay algunos criterios del 3.18.19. Aquí está la sección. Dependiendo de los requerimientos de corte, miren, tengo viga no pretensada y viga pretensada, ¿sí? Recuérdense que ahí estamos hablando de concreto fundido in situ, concreto in situ es en el lugar, concreto post-tensionado y concreto pretensionado. Viga pretensada, agarro el acero, tenso el acero, ¿sí? Y después coloco el concreto. Ese es el concreto pretensado. Ahora, veamos una cosa. ¿Por qué lo hago? Sería la pregunta. ¿Por qué el concreto pretensado? Muy sencillo. Cuando tengo vigas con grandes luces, con grandes espacios, el problema es que el acero por peso propio hace catenaria. El peso propio de este cable de teléfono hace que haga esta catenaria con cavidad hacia arriba. Y si de ajuste le agrego el peso del acero, más va a caer el refuerzo. Entonces, para evitar la catenaria del peso propio del acero más una caída extra por el peso del concreto que voy a agregar, ¿qué voy a hacer? Voy a tensar el acero, ¿sí? Que el acero quede en esta posición. Por eso hago concreto pretensado. Esa es la cuestión del concreto pretensado. Entonces, viendo esto, vea que tengo dos categorías. Viga no pretensada o viga pretensada. Cualquiera de las dos cosas, pues es importante, digamos, hacer esa diferenciación. Bueno, veamos a dónde nos lleva esto. Tengo que ver el menor de peralte medios o peralte cuarto, dependiendo de esto, de la condición aquí, de cuánto me resiste el corte, ¿sí? El menor entre esto o 24 pulgadas, que aprox son 60 centímetros, ¿sí? A lo largo o a lo ancho, depende de dónde tengo el corte. Si lo tengo a lo largo, básicamente va a ser de medios, puede ser de cuartos, dependiendo de esto, o
entre 24 pulgadas o 12 pulgadas, que son estos centímetros. Ahora, viga pretensada, ve aquí si tengo 3/4 de la altura, no el peralte, aquí ya tomo en cuenta el recubrimiento, mire. Solo son criterios de geometría que tengo que revisar. Aquí les dejo algunas anotaciones. Algunos criterios viejos, como la edición del 95, se lo digo porque usted puede estar estudiando en un texto de concreto que no esté en base al 318-19, no es 18, no 319, es 318, disculpe aquí. Decía que la separación máxima era, en este caso, el menor entre peralte medios, 3/4 de la altura o 60 centímetros, ¿sí? Y además algunos tomaban una separación mínima de 3 centímetros, un poquito más de la pulgada, ¿sí? Bueno, como les digo, esta es la página 54. Bueno, entonces veamos aquí, vamos a hacer un juego geométrico para la analogía de la armadura. Aquí tengo la falla, aquí tengo el estribo, aquí tengo el ángulo alfa, aquí tengo el alfa beta, aquí tengo el peralte, y aquí tengo la separación a centro entre cama superior y cama inferior, y puedo armar este triángulo, ¿sí? Tengo aquí alfa, mire, con esta parte de acá, y tengo beta con esta parte, tengo un triángulo de estos. Idealmente aquí lo que voy a colocar entonces, perpendicular al acero este, va a ser el estribo de corte, mire, el esfuerzo de corte. Tensión del acero y lo que es la falla de corte. Bueno, entonces vea que, por ejemplo, si yo quisiera trabajar un poquito con estos triángulos, un poco de geometría, aquí tengo un S' y aquí tengo un S doble primo. S' más S doble primo es igual a S, separación. S es de separación, space, espacio, ¿sí? Bueno, entonces puedo ver que, por ejemplo, S', que sería este, por ejemplo, dividido, por ejemplo, lo que sería en este caso esta altura JD, esto sobre esto, podríamos hablar de la cotangente del ángulo. Cotangente como cateto adyacente sobre cateto opuesto. JD está aquí, ¿sí? S está aquí. Muy bien, cateto adyacente sobre cateto opuesto, la función cotangente. Para S doble primo, ¿sí? Voy a decir aquí que S doble primo también sobre JD, cateto adyacente sobre cateto opuesto, la cotangente de beta, la cotangente de alfa y la cotangente de beta. Entonces, S al sumar estas dos, factor común aquí es J sub D, de cotangente de alfa más cotangente de beta. Muy bien, puedo seguir viendo aquí algunas relaciones. Por ejemplo, puedo ver que, por ejemplo, si este es el corte, ¿sí? Veo que y este SD, por ejemplo, respecto a alfa, ¿sí? Corte y este CD, por ejemplo, la función seno sería cateto opuesto, el corte, ¿sí? Dividido CD, de donde el corte va a ser CD por el seno del ángulo, es pura geometría. O si lo veo desde la tensión del acero, pues voy a repetir lo mismo con el seno de beta. De esto puedo deducir que la tensión del acero, por ejemplo, va a ser igual al corte dividido el seno de beta. Muy bien, podemos sustituir un poco T sub S sobre S, esta fórmula dividida esta, mire. De esta situación se recuerda que la tensión del acero, área de acero por F de Y sobre S, tensión del acero la sustituye acá, arreglo esta fórmula y la cuestión es esta solo es una deducción de dónde viene la fórmula. Si beta es 90 grados, o sea, estribos, eslabones
ortogonales a 90 grados con la cama superior y la cama inferior, y alfa, el ángulo de falla del concreto a corte es de 45 grados, puedo eliminar esto, mire. Me queda que la separación S es área de acero F de Y por el peralte dividido el corte que tengo en la viga. Esta es la fórmula que a mí me interesa. No me interesa tanto la deducción, lo que me interesaba era llegar a esta fórmula de acá, jugando con estos triángulos, viendo la geometría del problema para la separación de estribos. Muy bien, ¿algún comentario hasta aquí, por favor, antes de entrar al ejemplo? Es una paginita del ejemplo. Un poco enredado puede parecer, tal vez yo lo hice un poquito más enredado, pero solo recuérdese de la función seno, coseno, tangente, cotangente, ¿sí? Para hacer ese tipo de análisis. ¿Se recuerdan? Sustitución, ¿sí? ¿Se recuerda sustitución de S con esto? Bueno, tal vez aquí lo más interesante, hagamos un pequeño ejemplo en lo que resta de la clase de hoy. Pensemos que tengo aquí mi diagrama de corte, una viguita de 6 metros, sección de 30 por 20 centímetros, tengo 12.000 kilogramos, ¿sí? Tengo un peralte de 26, quiere decir que si la altura es 30 y el peralte 26, el recubrimiento es 30 menos 26 igual a 4 centímetros, ¿sí? Esta es la altura, este es el peralte, tengo el F' de C y el F de Y. Bueno, entonces vamos a averiguar ahí cuánto de corte resiste la sección con la fórmula de corte, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí lambda, agregado de densidad normal. Si tengo agregado de densidad normal, lambda es la unidad. Por eso tengo aquí en la fórmula de corte 1. Constante de la fórmula 0.53, raíz de F' de C 210. Por la base que es 20, por el peralte que es 26. Esta viga de concreto me resiste 3.994 kilogramos, que es mucho menor que 12.000. Veamos cuánto hace falta. A 12.000, réstele lo que resiste esta viga por corte sin acero, que son precisamente estos 3.994, faltan 8.006 kilogramos. Con ese valor tengo que calcular la separación de mis estribos. Con este valor voy a entrar a aplicar esta fórmula de acá que acabo de hacer la deducción. Voy a tomar esta fórmula donde este corte que voy a aplicar es el corte que le hace falta al concreto. Es esta diferencia de 8.006. Muy bien, vamos a ver acá. Fíjense que, por ejemplo, si yo coloco aquí dos varillas número 3, veamos acá, dos varillas número 3, la varilla número 3 tiene 0.71 centímetro cuadrado, tengo 1.42 centímetro cuadrado de sección de acero, ¿sí? Voy a colocar dos varillas número 3. Muy bien, F de Y, 2810, peralte es 26, y lo que falta aquí, esta diferencia, 8006, me da 12.96, aprox 13 centímetros. Diríamos que voy a colocar estribo número 3 de 3 octavos, acero de 3 octavos, a 13 centímetros de separación. Ahora hay una cosa que hay que ver aquí. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde voy a colocar esos estribos? Bueno, fíjense que aquí vamos a ver otra cosa
porque veamos que si yo aquí tengo 12.000 y la viga como tal, sin refuerzo de corte, me resiste 3.994, la pregunta es ¿dónde queda el 3.394 en este diagrama? Muy bien, lo puedo hacer por triángulos semejantes. Voy a decir, por ejemplo, si esto es simétrico, puedo decir que a 6 metros son 12.000, como una separación que no conozco es 3.394. Otra vez, puedo decir que, bueno, toda la luz son 6 metros, de aquí para acá tengo 3 metros, de aquí para acá tengo 3 metros. Entonces puedo decir que a 3 metros o 6 dividido 2, a 3 metros, tengo 12.000 kilogramos, como a una separación que desconozco tengo 3.994. Aquí está mal el dato, 3.900, no es 3.300, es 3.994, tengo un error aquí. En realidad es este valor, por favor, aquí ya tengo un error. Este valor no está bien, este 3 está mal. Vamos a ver si lo hago bien en el cálculo. Sí, lo hago bien. Aquí lo tiene usted. Me encuentro con que tengo un X de 1 metro. O sea que tengo 1 metro de aquí para acá y 1 metro de aquí para acá, donde tengo 3.394 y 3.994, perdone. Ojo con esto, aclaremos que aquí tengo un error con el documento. Aquí es 3.994, que sí lo tengo correcto aquí. Ojo con eso. Hay que corregir eso. Aclarémoslo. Lo único que hago ahí es buscar el corte que resiste la viga en el diagrama de corte. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que ahí, por ejemplo, puedo dejar un poco este criterio. Por ejemplo, este. No es pretensado, ¿verdad? Lo voy a tomar a lo largo. Peralte sobre 2, 26 sobre 2, 13 centímetros. Puedo dejar aquí número 3 a 13 centímetros. Si se da cuenta, pues no hice mucha diferencia acá que con la separación máxima de estribo. Resulta que la separación máxima de estribo por casualidad me dio igual que esta. ¿Sí? Si hago este cálculo, lo que yo hubiera esperado es haber encontrado aquí una separación, digamos, de unos 10 centímetros, de unos 8 centímetros, para dejar esto un poco más libre. Pero en este caso, voy a dejar a lo largo de toda la viga, número 3 como estribo, a 13 centímetros a lo largo de toda la viga. Si nos damos cuenta aquí, tenía un ejemplo un poco viejito. Aquí sí tengo diferencia, mire. Con los viejos criterios, bueno, hice el mismo cálculo. Mire, aquí cambió un poco el valor, porque ya no tengo la unidad. Aquí tengo un punto 85, este es factor viejito. No son los nuevos factores del 3, 18, 19. Se lo dejo por referencia. La diferencia es un poquito mayor. ¿Sí? Vea que aquí le queda número 3 a 12 centímetros. Eso es de aquí para acá, de aquí para acá. Y en el centro va a dejar número 3 a 13 centímetros. Aquí lo dejo un poco más abierto. 13 centímetros de distancia entre estribos de corte. Y en los extremos 12 centímetros de separación para los estribos de corte. Muy bien, eso sería viendo esta situación. Ahora, ¿por qué estoy colocando dos varillas iguales? Por una sencilla razón. Si viéramos, por ejemplo, un isométrico de viga, veamos si por aquí encuentro una viga.
Por ejemplo, aquí tengo una viga como esta. Lo que estoy pensando es que el plano de corte, por ejemplo, el plano de corte a 45 grados puede ser esto, mire. A 45 grados. Vamos a ver por acá. Digamos que lo voy a hacer un poquito más para acá. Voy a hacer un poco mejor por aquí. Esto es el plano de corte. Esto que estoy haciendo aquí en azul. A 45 grados. El plano de corte. Entonces, dése cuenta que en este plano, por lo menos, bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Estas 4 varillas, porque tengo estribo doble, cada una de estas varillas va a cortar el plano de corte. Por esa razón puedo colocar 2 o 4 o las varillas que yo necesite que atraviesen ese plano de corte. Vamos a ver si tengo aquí una viga un poquito más sencilla para esto. Por ejemplo acá. Si yo tengo aquí mi plano de corte, este es el planito de corte a lo largo, a todo lo ancho de la viga. Por lo menos aquí el estribo corta el plano de corte aquí y acá. Por esa razón, si yo coloco número 3, por ejemplo, por eso estoy diciendo 2, número 3, porque 2 veces el estribo está cortando el plano de corte. Eso es muy importante. ¿Sí? Si yo viera esto desde aquí, si pusiera mi ojo viendo la sección al frente, ¿qué es lo que yo vería? ¿Qué es lo que uno ve? Por ejemplo, que yo veo esto acá. Yo lo que voy a ver, digamos, es que si aquí está todo esto es el plano de corte, al menos en 2 puntos el estribo me va a cortar el plano de corte. Si voy a colocar aquí estribo, por ejemplo, con número 2, por ejemplo, aquí yo podría colocar que tengo 2, número 2, para la fórmula del corte. Hay que aclarar eso, por favor. Entonces, hagamos esto como ejercicio. Miren. Una es dejar un solo estribo. ¿Sí? Si quedan muy separados los estribos, muy juntos los estribos, perdón, muy juntos los estribos, ¿qué puedo hacer para separarlos? Digamos que me dio 3, 2 centímetros, quedaron muy juntos los estribos. Puedo agregar un eslabón. ¿Y eso qué? Por ejemplo, voy a tener 1, 2, 3 puntos que van a cortar el plano de corte. Si aún así la separación está muy junta, una alternativa podría ser muy bien, voy a colocar un estribo aquí que cubra la mitad y voy a colocar otro estribo acá cruzado. ¿Cuántos puntos me va a costar el plano de corte?
el plano de corte lo voy a cortar 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, esa es una idea o un criterio para manejar la separación de estribo eslabón o de estribo doble, estribo cruzado de corte. Dese cuenta en la fórmula que la separación de este refuerzo de corte es directamente proporcional al área de acero. Por ejemplo, yo aquí dejé 2 varillas número 3. Si le colocara 3 varillas número 3, por ejemplo, vea que aquí va a ser 3 por punto 71, 2 punto algo. La separación aquí va a ser mayor, ¿sí? Si colocara doble estribo, por ejemplo, que son 4 puntos que me corta el plano de corte, área de acero sería, en este caso, si fuera con número 3, 4 número 3, va a ser el doble de esto. En vez de 12 centímetros voy a dejar eso a 24 centímetros. Entonces hago esto para manipular la separación de los estribos. ¿Sí? A ver, una pregunta de esto relacionado con materiales de construcción. ¿Qué relación tiene la separación de los estribos o no hay relación entre la separación de estribos con el diámetro del piedrín? Pregunta para toda la clase. ¿O no hay relación entre separación de estribos y el diámetro del piedrín? Sus notas de materiales, por favor. Diseño de mezcla. Pregunta de examen si quiere. ¿Hay relación o no hay relación? Oigamos. Bien, porque si es muy grande el diámetro del piedrín, al momento de vaciar el concreto ya no logra pasar en todos los vacíos que en los lugares que quedan, entonces quedarían vacíos, ¿verdad? Perfecto, Luis Fabricio. Ahora, ¿cuánto me pide, no solo para usted, sino para el resto de la clase? ¿Qué me dice el ACI 211 en diseño de mezclas? Recuérdense la elección de diámetro de agregado grueso, paso 2 del diseño de mezcla. Recuerden eso, por favor. Recuerden esto, por favor. Materiales de construcción. Segundo paso, elección de tamaño máximo de agregado. Notas de materiales de construcción. En ningún caso el tamaño debe exceder de 1/5 de la menor dimensión entre los costados de cimbra o de formaleta, 1/3 de espesor de losa, ni 3/4 del espacio libre mínimo entre varillas de refuerzo individual.
o paquetes de varilla. O sea que la separación de estribos, si está muy junta, 3/4 de esa separación de estribo es el diámetro máximo del piedrín. Si están muy juntos los estribos, piedrín muy chiquitito. ¿Y en qué influirá en la mezcla? ¿Influirá en el costo? ¿Qué dice usted? ¿O no tiene nada que ver? ¿En qué influye? Siempre en esa teoría. Es que lo que quiero es que conecten esto ahorita de diseño de estribos, separación de estribos, con lo de diseño de mezcla, para tomar una decisión qué material voy a comprar. ¿Qué material hay que especificar? Eso es diferente también. A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Por favor, la clase es de todos, no tengan miedo, todos nos equivocamos en ese sentido. Todo es parte del proceso de aprendizaje, que quede claro. Vayan preparando eso, porque de repente algún examen por ahí de sorpresa con estas cuestiones. Bueno, miren una cosa. Siempre en estas tablas que son estadísticas, mire, pónganle atención a esta tabla. Paso sexto, estimación de contenido de agregado grueso, correlacionado con el módulo de finura de la arena, que es una granulometría especial de arena para diseño de mezcla. Mientras más pequeñito es el diámetro del piedrín, menor porcentaje va a ocupar en el metro cúbico de diseño de concreto. Mientras más pequeñito es el piedrín, mire, si tengo módulo de finura de 2.4, piedrín de 3/8, estadísticamente ocupo el 50% de ese metro cúbico de diseño de mezcla, mientras que si fuera piedrín de 6 pulgadas, el 87%, mire, un 37% más de aquí para acá. Más o menos aquí voy viendo esa situación, mire. Módulo de finura, mire, de 3, piedrín de 3/8, 10 milímetros, 1 centímetro, piedrincito así. Por un metro cúbico va a ocupar el 44% de volumen, 0.44 metro cúbico. ¿Y eso qué? Que el resto lo tengo que llenar de arena y de cemento. Muy bien, como lo dice Frisley Morales, él ya llegó a la respuesta. Obviamente mayor consumo de cemento, concreto más caro. Entonces, hasta esa separación de varillas de refuerzo, tengo que revisarla en función de tratar de bajar un poco el contenido de bolsas de cemento. Esa es la cuestión. O sea, ojo, todo esto va relacionado una cosa con otra, que la hemos estado estudiando por partes, es cierto, pero lo importante va a ser ahí la unión de todas esas partes que usted ha estado estudiando durante este tiempo. Muy bien, ¿algún comentario? Estoy ya sobre el tiempo de clase. Usted ya tiene que ir a su otra clase, si no es que ya está en ella. Bueno, si no, entonces aquí dejamos la clase por hoy. Yo le deseo un buen fin de semana y muchas gracias por la participación. Con permiso y feliz noche, feliz fin de semana para todos. Feliz noche. Con permiso, buenas noches.